muy buen día, un gusto saludarles. Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso una pequeña cantidad de alimento que causa la alergia puede ocasionar signos y síntomas como problemas digestivos, urticaria y o inflamación de las vías respiratorias. Vamos a conversar con una amiga que ya habíamos conversado antes de otro tema, con la doctora Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Gracias a ti por invitarme de nuevo. Oye, sí, es que ¿sabes qué pasa, Eliana? Tenemos que hablar del tema de las alergias alimentarias, porque parece ser que llegan a ser bastante graves, ¿no? Incluso poner en riesgo la vida. Efectivamente, una reacción alérgica severa, como tú recién mencionabas en la introducción, puede llegar a producir hasta un paro respiratorio porque produce una inflamación severa de la vía aérea y si la persona no es manejada bien en el momento puede llegar a morirse. Entonces, realmente es una enfermedad que poco se habla, como tú bien lo has dicho, y puede llegar a ser mortal si no se conoce, si no se sabe manejar a tiempo. Así que me parece muy importante ponerlo aquí en la conversación. Oye, dime un poquito, Liana, a ver, ¿a quiénes afecta? Porque en general nosotros escuchamos siempre hablar de los niños chiquititos que aparecieron de repente con algún tipo de alergia alimentaria, hay que alimentarlos de forma especial, hay que quitarle algunas cosas. ¿Afecta más a los niños que a los adultos? No, lo que pasa es que en el fondo su inicio se da generalmente en la infancia, ¿ya? Y después, efectivamente, la persona ya sabe que lo tiene porque pasa a ser una situación crónica, o sea, nadie se mejora de una alergia alimentaria. Puede que con la edad la reacción no sea tan fuerte, pero esto parte efectivamente en la infancia y especialmente en la medida que uno le va introduciendo alimentos a los niños, ahí va apareciendo la alergia. Pero también un adulto de un día para otro, y te cuento que en mi caso personal, puede reaccionar o tener una reacción alérgica a un alimento que ha consumido siempre. Entonces es algo que realmente nos puede pasar a todos. Uno está más pendiente de los niños, pero nos puede pasar a cualquier edad. Oye, y a ver, la pregunta mía de los niños iba quizá enfocada a que hay algún tipo de alergia o de intolerancias que de repente hoy día están muy como de moda, si se puede decir, porque en realidad hay chiquititos que nacen con algún tipo de intolerancia. ¿Qué diferencia hay entre la intolerancia y la verdadera alergia a algún alimento? Mira, la alergia es una respuesta del sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas, y que tiene una respuesta, como el sistema inmune está en todo nuestro organismo, es una respuesta generalizada. O sea, viene, si yo tengo alergia, por ejemplo, a algún marisco, que es bastante frecuente, viene desde la piel, ¿no es cierto?, la picazón, las ronchas, la inflamación de las vías respiratorias, es algo generalizado, mientras que las intolerancias es una reacción del organismo, pero no está mediada por el sistema inmune, por lo tanto no es tan grave. ¿Ya? Están las intolerancias alimentarias que están tan frecuentes, especialmente en los niños cuando uno les va introduciendo ciertos alimentos, ¿ya? Pero no es tan grave, también es un problema de salud, por supuesto, pero no llega a ser mortal como puede ser una reacción alérgica a algún alimento. Ya, perfecto, me quedó clarísimo cuál es la diferencia. Cuéntame, ¿cuáles son las alergias alimentarias más comunes? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el maní o los mariscos, como dices tú, de alguna manera. Cuéntame, según ustedes, ¿cuáles son las más recurrentes? Efectivamente, el maní produce una respuesta que, como digo, como todas, en el fondo puede ser mortal, y
hay otras personas que son frutos secos. El maní específicamente es muy frecuente. También hay otras personas que tienen a las nueces, etcétera. Ya los mariscos. Es importante tenerlo presente y no, digamos, no es por hablar de mi caso, pero yo siempre comí mariscos y de un día para otro me hice alérgica a uno, pero no a los demás. O sea, si uno es alérgico, por ejemplo, no sé, a los camarones, no necesariamente va a ser alérgico a las machas, a los choritos. Hay que en esos casos hacerse los tests para estar seguro a cuál y no suprimirlos todos, porque realmente de repente hay grupos que son muy grandes y de alimentos, entonces no suprimirlos todos. ¿Ya? También hay alergia a las proteínas y a la leche de vaca y a todos los lácteos, y el trigo también. Pero también hay alergias a frutas. La gente piensa que quizás la fruta no le va a dar alergia, y yo he visto casos de alergia severa a una persona que se come un durazno. Entonces uno realmente hay que estar y creerle a la persona. Cuando dice, me comí un durazno y me empezó a picar todo el cuerpo, mejor que se tome un antialérgico, que deje de comer duraznos por un tiempo y que se vaya a hacer el examen. Oye, ¿las alergias se van acrecentando con la edad? Suponte, yo, mira, te pongo un caso como bien personal. Tengo una prima que es alérgica a los duraznos, precisamente a los duraznos peludos, ¿no? Ya. Tocarlo se enroncha entera y empieza a picarle todo, etcétera. Incluso tiene problemas en la vía aérea. Incluso hay un tema, por ejemplo, de, bueno, comerlo, ¿para qué decir, no? Ya. Pero alguna vez a ella le pusieron, ahora hace muy poco, ya una persona grande, le dieron un postre en el que venía contaminado de alguna manera con durazno. Y obviamente ella no supo, no era una cosa de pensarla nada más, pero le empezó a dar igual. Eso quiere decir que va increciendo el tema de las alergias, se van desarrollando cada vez más. Y ya llega un momento en que simplemente son, no puedes comer ese alimento o se mejora. No, la verdad es que no debe comerlo y nunca, porque la respuesta va siendo cada vez más grave. Entonces piensa que ella consumió una traza de durazno, como tú dices, hubo una contaminación y tuvo ya la reacción alérgica. Entonces, si ella lo tiene súper identificado, cualquier persona no debe consumirlo nunca más, porque le puede llegar a venir un shock que se llama el shock anafiláctico, que es la situación grave, ya que se hinchan los ojos, se hincha la garganta y no pueden respirar. Entonces, no debe consumir nada con durazno, porque la gran mayoría de las personas, la respuesta es más rápida y más grave. Es Pero, decir, por supuesto me va a decir, yo he vuelto a comer y no me ha pasado nada. Claro, sí, en la vida hay de todo tipo de cuerpos humanos, pero la verdad es que la gran mayoría la reacción se hace más severa, igual que para un medicamento. O sea, es tan severa la de un alimento como la de un medicamento, así que no hay que volverse a exponer al alergeno. oye, hay una cosa que tú dijiste ahí y es re importante, tenía trazas. Cuando uno lee en los remedios, perdón, en los alimentos, muchas veces dice, este alimento puede contener trazas de... ¿Es tan así de importante para las personas que realmente tienen una alergia ya declarada y no es intolerancia a? Efectivamente, efectivamente, por eso, por ley, los alimentos elaborados deben declararlo, porque puede ser mortal para una persona. Entonces, si dice tiene trazas de maní, quiere decir que en el fondo o se hizo en un lugar en que se manipulaban otros alimentos con maní, o se ocuparon los mismos moldes. Entonces, por eso es que deben declararlo y uno tiene que leerlo. Si uno tiene una alergia alimentaria, tiene que leer súper bien, y hay partes en que ya te ponen en el menú. Se ha hecho algo tan difundido en el mundo, que en el menú te dicen, usted está comiendo un plato, no sé, pues, de carne, no sé, con algún cierto tipo de preparación, y ya en el menú te dice, contiene leche, crema, esto, lo otro, puede contener trazas de maní, por ejemplo.
Entonces, para que tú no vayas a tener eso, porque claro, tú estás en un restaurante y te viene un choque anafiláctico, si no hay un médico ahí y no tienes el, digamos, el antídoto, te puedes morir, pues entonces es algo súper severo. Entonces, por eso es que por ley y hay que aprender a leer. Oye, cuéntame el tema de las causas de la alergia, porque no todos somos alérgicos a nada o a muchas cosas. Pueden ser de alguna manera genéticas, heredables, en el sentido de que un papá, mamá que tiene alergia a algo, le traspase eso al bebé. En el fondo, hay influencias genéticas en el sentido de que hay personas que tienen un sistema inmune más reactivo, ¿ya? Entonces puede que por familia sea un sistema inmune más activo y además han habido, digamos, influencias ambientales, ya que depende de dónde tú estés, cómo se ha manipulado la comida, pero hay una base, cierta predisposición genética, efectivamente. Oye, y en ese sentido tú delante dijiste que generalmente les viene a los niños a las guaguas, cuando se les empieza a introducir los alimentos. ¿Qué es bueno? Empezar a darles de todo, digamos, en algún momento, a lo mejor pequeñas porciones, de tal manera de ir haciendo que el sistema inmune reaccione bien. Mira, en cuanto a la comida habitual, digamos, que se les introduce después de los 6 meses, ahora siempre se trata de no tempranamente incorporar alimentos potencialmente alergénicos. Ya ¿Cuáles eso son se esos? deja para cuando Perdona, estén. ¿cuáles son esos? En el fondo, lo que hemos hablado fundamentalmente, pescados, mariscos y frutos secos que en el fondo uno no les da a los niños. Ahora, por ejemplo, la palta es un alimento, todos son potencialmente alergénicos, entonces hay pediatras que prefieren no introducirlo tempranamente y todo va a depender también de la historia de ese niño, ¿ya? Porque hay niños que se han alimentado con su lactancia natural hasta los 6 meses y han empezado a picotear y nunca tuvieron un problema, pero hay niños que sí han reaccionado mal al pañal, a las cremas que les colocan, entonces que son lo que se llaman niños hiperreactivos que tienden a tener acné, o sea, no acné, pero lesiones más en la piel, entonces en esos niños el pediatra generalmente es más conservador y le va dando como lo menos alergénico posible dentro de lo que uno sabe, digamos, lo que la experiencia te dice, ¿ya? Pero todo puede ser, como te digo. Entonces hay que ir con mucho cuidado y observando. ¿Mm? Dale, oye, y entre la intolerancia a algo y a algún alimento y la alergia, ¿cuál es más común, cuál es más difundida? Porque de repente la gente la confunde. En el fondo es mucho más frecuente son mucho más frecuentes gracias a Dios, las intolerancias. O sea, las intolerancias a la lactosa, por ejemplo, intolerancia a la proteína de la leche de vaca y esas que se manifiestan por cuadros más bien gastrointestinales, que se distienden, que se les hincha la guatita a la guagua, que se llenan de gases o tienen diarrea, que esos son dentro de todo manejables en la casa y no hay que salir corriendo a un servicio de urgencia con ese niño. Entonces, afortunadamente las intolerancias son más frecuentes. Igual son un dolor de cabeza, pero no son tan graves de morirse. Ya, perfecto. Oye, y respecto de a ver, la respuesta inmunitaria hipersensible de una alergia alimentaria con cualquier alimento, ¿qué pasa, por ejemplo, con los celíacos? ¿Es alergia o es intolerancia? Bueno, ahí en el fondo es una alergia a la proteína del gluten, Ya. ¿ya? Que se encuentra presente fundamentalmente en el trigo, pero también está en la cebada, en otros cereales. Entonces, ahí hay una mezcla, ¿ya? Y ahí, en el fondo, la persona tiene una reacción inmune
que se manifiesta a nivel intestinal, pero también en el resto del organismo, porque se producen anticuerpos, antigliadina, que es esta proteína del trigo, en que van dañando al resto del organismo, dañan la tiroides, producen anemia, incluso se ha asociado con ciertos cánceres intestinales. Entonces, esa es una alergia. Oye, eso es el gluten, ¿verdad? El gluten, El sí. gluten, ya. Oye, otra cosa. El tema de las alergias orales. Hay personas que comen algo o que toman algo o un remedio, por ejemplo, y se les hincha solamente la boca, la lengua, toda la mucosa. También son consideradas alergias, son peligrosas. ¿Y por qué solamente reaccionan ahí, en esa zona? Bueno, en el fondo eso pasa a ser una alergia más bien como de contacto, ya porque en el fondo fue lo que comió, lo que tomó y afortunadamente queda localizado solo ahí, que es como cuando uno tiene una alergia a una crema que se colocó o algún metal, son alergias más localizadas, ¿ya? Y efectivamente es una reacción alérgica, pero leve y localizada. ¿Ya? ¿Por qué, digamos, su sistema inmune reaccionó así? Es algo totalmente personal, digamos. Ya, ya. Oye, ¿cuáles serían entonces los síntomas para que las personas que nos están viendo puedan saber exactamente, saber si tienen algo? Tú decías algo de que incluye la picazón, las urticarias. eh, Cuéntame tú Claro, cuáles son los síntomas, por favor, y cuáles serían después, claro. porque quiero que hablemos también del tema de las pruebas, los exámenes, que no esos que te ponen de distintas cosas, ¿cómo hacerlo? Ya, perfecto. Mira, frente a la ingesta de algún alimento, cuando hay una alergia, inmediatamente después de la ingesta se empieza a producir prurito, que es picazón, Ujú. ya generalizado, ya brazos, cabeza, en todas partes la persona siente esta picazón. Y pueden aparecer ronchas en la piel como que hubiera sido, como que tuviera una peste, como que tuviera una varicela, vesículas en distintas partes del cuerpo, o a veces es una o dos aisladas en una extremidad. Puede ser, eso es variable, ¿ya? Y en casos más severos, como te digo, se produce edema, se empieza a exudar líquido de las paredes arteriales, entonces se empieza a producir un edema en los párpados, que la persona nota que los párpados le pesan y se miran al espejo y viene ahí la sorpresa de que tiene la cara hinchada, todos los tejidos blandos se hinchan, entonces por lo tanto los párpados hinchados, la boca, los labios hinchados y la dificultad para respirar. Entonces, la idea es que a la primera picazón la persona se tome algo y si no se le pasa con un antihistamínico común y corriente, un clorprimetol, inmediatamente vaya a un servicio de urgencia porque si ve que se está empezando a hinchar, quiere decir que la cosa va para grave y es mejor ir a un servicio de urgencia para que le pongan algo endovenoso que lo para, ya porque ahí ya por vía tomarse una pastilla probablemente no va a ser suficiente, entonces mejor ir a un servicio de urgencia para que lo inyecte. Ya, ¿Ya? Así que eso, porque ya la dificultad respiratoria ya estamos mal, ahí la gente, lo que está indicado, pero con gente que sabe, es que le haga una traqueostomía, o sea, que claro. con un cuchillo le abra aquí, le coloque un tubito de lápiz, algo para que no colapse y que la persona pueda respirar. Pero esas ya son medidas que en general las tiene que hacer un médico o alguien que sepa hacerlo, porque puede demorar un tratamiento también. ¿Ya? Sí, claro. Así que eso es como lo agudo. Y como te digo, la persona que hace alguna vez una crisis frente a un alimento, no lo consuma nunca más, porque se va a repetir y puede ser peor. Perfecto. Entonces, claro, y la gente que anda, o sea, que ya sabe que tiene, porque de repente hay gente que tiene alergias alimentarias, pero no se identifica bien y tiene que salir a hacer vida social,
el médico especialista que lo va a ver, que generalmente son dermatólogos o inmunólogos. Eso le va a dar un tratamiento para que ande con una inyección siempre de noradrenalina, que cosa de que si come algo y le empieza la picazón, inmediatamente el paciente solo se la coloca, claro, sí, para prevenir una crisis mayor. Oye, y hablemos de la parte previa, de los exámenes. ¿Qué tipo de examen se hay que hacer para ver si yo soy alérgico a algún alimento? ¿Son pruebas de sangre? ¿Son esas que le ponen a uno en el brazo? Cuéntame un poquito cómo es. Todas las anteriores. Ya. O sea, generalmente se hacen los que se llaman los prick test, que son que te van pinchando con distintos alergenos y se va midiendo el tamaño de la respuesta. También existen unos que son como unos parches, un multitest que trae los alergenos más frecuentes, ¿ya? Ahora también eso varía de país a país, pero trae una serie de parches que se los colocan en la espalda de la persona y también se ve, en vez de estarlo pinchando, ahí se coloca estos parchecitos y se leen a las 24, 48 horas según el test. Y también se hacen exámenes de sangre específicos para búsqueda de ciertas inmunoglobulinas que aumentan cuando la persona tiene una alergia alimentaria. Entonces, dependiendo de la gravedad y del tipo de alergia, es lo que el médico le va a indicar hacerse. Pero es recomendable hacerse el estudio porque a veces hay personas que se limitan de muchos alimentos cuando es uno más específico. Entonces hay que hacerse el test para estar seguro y andar más tranquilo por la vida, porque uno le invitan a muchas partes y no puede andar preguntando todo lo que hay en el menú. Entonces hay gente que al final lleva su propia comida para estar más tranquila. Claro. Oye, una pequeña cosita, ¿qué hay de cierto aquello de tomar probióticos? Mira, los probióticos son muy buenos para muchas cosas. Ellos mantienen las bacterias intestinales en un equilibrio saludable y eso te podría, en cierta manera, ayudar a disminuir una respuesta frente a algunas cosas, pero no es el tratamiento para las alergias. Hace que tu intestino esté más sano, que resista mejor ciertas compuestos que vienen en los alimentos, pero si la persona va a tener una alergia a algo, no lo va a impedir, ya ni va a ser el tratamiento. Si yo tengo alergia al durazno, por mucho que yo consuma probióticos, no me voy a arriesgar a comer durazno, porque me puede costar la vida. Así que, en el fondo, ¿ayudan a tener una mejor microbiota intestinal? Sí. ¿Es bueno para la salud? Sí, pero no son el tratamiento de las alergias alimentarias. O sea, serviría de alguna manera un poco como como prevención nomás, ¿no es cierto? Exactamente, ya. Exactamente. Perfecto. Para tener una mejor. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. ¿Algo más que agregar con respecto de las alergias alimentarias? No, sí, perdón, sí. La verdad es que lo importante es que la gente tome conciencia de que son graves, no son tan frecuentes, pero pueden ser graves y hay que tomarlas en cuenta. Si una persona dice, yo soy alérgica a algo, respetémoslo porque los chilenos somos súper buenos para decirle si no es para tanto, como si un poquito te va a hacer mal, un poquito lo puede matar. Por lo tanto, las personas que tienen alergia a algún alimento no lo consuman de ninguna manera. Eso. Muchas gracias, doctora Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes, por haber estado hoy día con nosotros. Y muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber llegado a este punto de encuentro.